Lectura desde la parte parlamentaria sobre el régimen de estado de excepción que ha venido prorrogándose. Se ha logrado, si bien es cierto, una disminución aparente de los homicidios, pero no se dice nada, por ejemplo, el tema de las fosas clandestinas en nuestro país. Como medio de comunicación se emprendió una conversa con la licenciada Marleny Funes, diputada del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN en Usulután, El Salvador, Centroamérica, para conocer su valoración sobre el régimen de estado de excepción, el cual entró en vigencia desde el pasado 27 de marzo de 2022 y este ha venido extendiéndose. Mire, el régimen de excepción es la prueba fiel que en El Salvador no existe una política pública de seguridad, que el plan control territorial nunca existió, no conocemos cuáles son las metas, cuáles son los objetivos, cuáles son las metas a corto, mediano y largo plazo, si la situación de seguridad es sostenible o no. Cuando se implementó el plan control territorial se empezó a implementar en los 22 municipios más peligrosos del país, pero el efecto fue de boomerang y tuvo 0 homicidios en todo el país, no solo donde se estaba implementando el plan control territorial que nadie conoce, que es un plan secreto como caracteriza toda la administración del gobierno. Luego nosotros tenemos el último fin de semana de marzo una ola de violencia que dejó alrededor de 86 muertes y que luego investigaciones periodísticas han dicho que fue el quebrantamiento o la ruptura de la tregua que sostenía el gobierno con las estructuras delincuenciales en nuestro país. Con el régimen de excepción se ha logrado, si bien es cierto, una disminución aparente de los homicidios, pero no se dice nada, por ejemplo, el tema de las fosas clandestinas en nuestro país, el tema de los desaparecidos en nuestro país. Hay una familia que ya tiene 16 meses buscando a su hijo, no lo encuentra, y quiero lamentar cómo el gobierno y todo su aparataje de comunicaciones trata de desvirtuar el tema de los desaparecidos en nuestro país, las fosas clandestinas en nuestro país. ¿Acaso eso no tiene que ver con el tema de seguridad? O sea que nosotros como país estamos contemplando que la seguridad solo es no ver cadáveres en la calle, o sea que te pueden matar, te pueden enterrar en una fosa clandestina y como no formas parte de las estadísticas, está bien, vivimos en un país seguro. Esa es la realidad, un régimen de excepción que ha servido lamentablemente para poder cometer actos de corrupción en nuestro país. Tenemos, por ejemplo, la construcción del Centro Penal de Confinamiento del Terrorismo, que fue construido con una ley especial y toda la información ha sido declarada bajo reserva. Yo creo que es un momento importante para que todos los medios de comunicación hagan esa reflexión. ¿Cómo podemos hablar de que en el país hay libertad de prensa cuando la información es secreta, cuando no tenemos acceso a la información? Y la libertad de prensa está íntimamente vinculada con el derecho a la libertad de expresión, pero también el derecho a la información que en el país ha sido negada. Sostiene el funcionario público que si bien es cierto se denota una disminución de presencia de pandilleros de los diferentes grupos existentes en el país, sin embargo, otras cosas que están detrás de este tema sombrilla no se tocan. Un régimen de excepción que al principio, debo decirlo, nosotros fuimos los primeros en alzar la voz y en decir: hay capturados que son inocentes, hay abuso de poder. Y el gobierno pasó un año diciendo la oposición defiende delincuentes, defiende terroristas. Pasó un año en ese discurso, pero luego tuvo que reconocer que sí, efectivamente, se ha detenido gente inocente, se han violentado derechos humanos, hay abusos de poder, ya hay más de 4,000 personas que han sido liberadas bajo medidas y bajo amenazas de que si hablan van a ser recapturados. Es decir, el Estado de El Salvador se ha convertido y está en el ojo del huracán por violaciones a derechos humanos. Ojo, violación a derechos humanos de la población civil. No estamos hablando de los derechos de los grupos organizados criminales en nuestro país. Pero ¿qué pasaría con aquellos inocentes que no salieron con vida, sino que murieron como privados de libertad? ¿Esas muertes van a quedar impunes o qué piensa hacer este pleno legislativo? Mire, nosotros hemos acompañado a las familias de las víctimas,
Hay una estadística donde dice que el 94% de los fallecidos en custodia del Estado, porque no estamos hablando de los fallecidos en el sistema penitenciario, sino de los fallecidos en el marco, capturados en el marco del régimen de excepción. Más del 94% de estas personas no tenían vínculos a estructuras delincuenciales y no llegó su caso siquiera a la sede de paz para ser conocido. Murió sin un juicio y murió siendo inocente. Y hay casos tan emblemáticos como el de un joven que le dijeron a la familia que no abriera el ataúd porque había muerto de COVID, pero la mamá abrió el ataúd y todavía el cadáver iba esposado de pies y manos y iba golpeado. Los moretes que llevaba eran de golpe. Esos casos ya ¿van a quedar impunes? Esos casos están documentados y debo decir de que ya hay una demanda ante la Corte Penal Internacional y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son procesos largos, pero que al final los responsables van a tener que pagar. Si el mozote esperó 30, 40 años, estas personas van a tener justicia en algún momento, porque yo creo que la gente de Nuevas Ideas no ha caído en cuenta que los seres humanos nos podemos ir, pero nuestros hechos quedan y habrán otros que sigan empujando para que estos crímenes no queden en la impunidad. Y yo sí creo de que se va a hacer justicia. Mientras algunos aplauden el combate contra las pandillas, que debe de pagar condena de cárcel todo aquel que ha cometido delito, otros están en desacuerdo en el sentido que algunos de sus familiares han sido arrestados, pero que son inocentes. No obstante, hay otros remanentes que han fallecido, pero que según sus parientes no han tenido vínculo con las maras. Con imágenes de Francisco Medrano informó Eliseo Argueta.